Entonces miremos ahora este problema. Un dipolo que consiste en cargas más E y menos E, o sea, cargas, esa es la carga del electrón, separadas por 220 nanómetros, se colocan entre dos láminas muy largas, infinitas en esencia, que tienen densidades de carga iguales pero opuestas de 125 microcoulombs sobre metro al cuadrado. A. ¿Cuál es la energía potencial máxima que este dipolo puede tener debido a las láminas y cómo debería orientarse en relación con las láminas para que adquiera ese valor? Entonces, bueno, yo lo que tengo, en principio, tengo un dipolo eléctrico con una carga positiva y a una distancia de tengo una carga negativa y entonces está a una distancia de que me dice el problema que son 220 nanómetros. Tengo dos placas infinitas. El problema dice que las dos placas son infinitas para garantizar que el campo eléctrico es constante y es estable, digamos, en el área donde yo estoy colocando mi dipolo. Entonces estas dos láminas me van a garantizar un campo eléctrico entre ellas. Recuerden que una es de un signo y la otra es de signo contrario. Y tengo la densidad de esas placas, lo que me permite a mí calcular el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico entre dos placas es la densidad de carga dividido epsilon cero. Entonces acá el campo eléctrico está en esta dirección, en la dirección pues horizontal en este caso, debido a que las placas están verticales, y aquí entre el dipolo y el campo va a haber un ángulo phi. Entonces la energía potencial va a estar dada por el producto punto entre el campo y el momento dipolar. Y no he dicho cuánto es el momento dipolar. El momento dipolar en esa conformación pues va a ser igual a la carga por la distancia. Y recordemos que la energía potencial entonces es menos ese producto punto. Entonces esa energía va a ser igual a la magnitud del campo por la magnitud del momento dipolar por el coseno del ángulo phi. Coloquemos el menos. Entonces, ¿cuándo va a ser esto máximo? Pues esto va a ser máximo cuando el coseno sea máximo o cuando sea mínimo, en este caso pues porque hay un signo menos adelante, realmente no me va a importar tanto lo del signo menos, y eso lo vamos a lograr cuando el ángulo sea cero o cuando el ángulo sea 180. Es decir, cuando el dipolo esté paralelo al campo eléctrico. En ese momento yo voy a tener entonces la energía potencial máxima. Me olvido de lo del signo precisamente porque es máximo. O sea, y entonces lo que voy a tener es que es igual al campo eléctrico por el momento dipolar. O sea, entonces la energía potencial máxima es igual, el campo eléctrico es sigma epsilon cero y el momento va a ser la carga del electrón por la distancia. Entonces vamos a colocar los valores. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, esa energía potencial la voy a hacer por acá para que me quepa. Entonces, la energía potencial máxima va a ser igual a la densidad. Y la densidad es 125 micro, o sea, por 10 a la menos 6 coulombs sobre metros cuadrados
por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, por la distancia, que es 220 nanómetros, o sea, 220 por 10 a la menos 9 metros. Todo esto dividido el epsilon cero, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado, newtons, perdón, coulombs sobre newtons por metros cuadrados. Entonces esa energía potencial máxima es igual a 4,97 por 10 a la menos 19 coulombs por coulombs da coulombs al cuadrado, se va a ir con coulombs al cuadrado, este metros al cuadrado se va a ir con este metros al cuadrado y me va a quedar al final, este newtons está, digámoslo, debajo de abajo, ¿cierto? Por ley de oreja me va a quedar arriba, entonces me quedan newtons metros y yo sé que newtons metros son julios. Entonces ya contesté la primera pregunta y la dirección de ese dipolo pues tiene que ser paralela al campo eléctrico. Ahora la siguiente pregunta me dice cuál es el par de torsión máximo que las láminas pueden ejercer sobre el dipolo y cómo deberían orientarse con respecto a las láminas para que adquiera ese valor. Entonces, de nuevo tengo el campo eléctrico, o sea, yo tengo mis placas, voy a dibujarlo por acá. Yo tengo el campo eléctrico, yo tengo el dipolo, tengo la distancia entre ellas y esto va a formar un ángulo phi. Y entonces, debido pues a las cargas y debido a la densidad de carga, aquí va a presentarse una fuerza y aquí va a presentarse otra fuerza igual en sentido contrario. Y entonces eso vemos que va a generar un torque, ¿cierto? Va a tratar como de que el sistema gire. Y yo sé que para un sistema, para un dipolo, el torque va a estar dado por el momento dipolar, por el campo y por el seno del ángulo. En este caso, pues tiene que ver un producto cruz entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Entonces, ¿cuándo va a ser esto máximo? Cuando seno de phi sea máximo, es decir, cuando phi sea igual a 90 grados. O sea, que cuando el dipolo y el campo eléctrico formen un ángulo de 90 grados, o sea, que sean perpendiculares. Entonces, tau máximo es la magnitud de P y la magnitud de P pues va a ser simplemente la carga por la distancia y la magnitud de E va a ser la densidad de carga de cada placa dividido epsilon cero. Si notamos, es la misma ecuación que teníamos para la energía potencial máxima. Entonces, si yo reemplazo los valores, pues va a tener de nuevo el mismo valor. O sea que el torque máximo es igual a 4,97 por 10 a la menos 19. Y este no va a ser joules, este va a ser newtons metro. ¿Cierto? Porque estamos hablando de un par, de un torque. La siguiente pregunta habla es cuál es la fuerza neta que ejercen las dos láminas sobre el dipolo. Entonces la fuerza neta, esta fuerza
que estoy señalando, o sea, la fuerza por la carga positiva, va a ser exactamente igual a la fuerza que va a sentir por la carga negativa. Entonces, cuando uno sume las dos fuerzas, nos va a dar que la sumatoria de fuerzas del dipolo debido a las dos láminas va a ser igual a cero. O sea, en ese caso, no, el dipolo no va a sentir fuerzas, sino que lo que va a sentir es torque. Bueno, otra, lo que no dije del punto B, que estaban preguntando la posición. Entonces la posición tiene que ser cuando el dipolo está perpendicular al campo eléctrico o cuando el dipolo es paralelo a las láminas. Se va a obtener el torque máximo.